Buenas tardes, soy Cristina Quintanar y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida al programa Culturas de Querétaro a través del tiempo. Se trata de una serie de 8 capítulos que nos muestran la diversidad cultural presente en la región queretana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Si bien en la Constitución se reconoce que México es una nación con una composición pluricultural, en la realidad se ha negado la presencia de dicha diversidad bajo un discurso unificador y excluyente. Por eso, el proyecto Culturas de Querétaro a través del tiempo ofrece lecturas incluyentes que reconocen los protagonismos históricos y la presencia de sectores sociales que han permanecido invisibilizados. Esta serie se presenta también como un espacio para que el conocimiento especializado rebase el ámbito académico y llegue a un público más amplio. Para ello, hemos invitado a académicos destacados que con gusto aceptaron compartir sus investigaciones. Contamos con la presencia de especialistas en arqueología, etnohistoria, historia, antropología física y antropología social. Les comento que este proyecto nació en 2019, cuando en una consulta ciudadana la comunidad otomí solicitó educación de calidad y con pertinencia para sus pueblos y comunidades. Como respuesta, Culturas de Querétaro a través del tiempo, en su primera fase fue un ciclo de conferencias. Posteriormente se ha convertido en libro y ahora en esta serie. A través de esta transmisión cumplimos con el compromiso de entregar investigación de calidad a la comunidad ñañó, también a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esperamos que el programa Culturas de Querétaro a través del tiempo sea de utilidad para conocernos, para deconstruirnos y para reencontrarnos en nuestras múltiples identidades y procedencias culturales. Así que, sin más, acompáñennos en este interesante recorrido que abarca más de 9,000 años de historia en la región. En el tercer programa de la serie Culturas de Querétaro a través del tiempo, disfrutaremos de la amena plática de la arqueóloga Fiorella Fenoglio Limón, quien es doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra adscrita al Centro INA Querétaro. Ahí es responsable de importantes proyectos arqueológicos como El Rosario, estrategias para la protección del patrimonio arqueológico en el estado de Querétaro, costumbres funerarias entre los grupos del semidesierto de Querétaro, y también lleva a cabo diferentes proyectos de divulgación de la ciencia, como la revista colectiva del Centro INA Querétaro. También entre sus líneas de investigación podemos mencionar justamente la protección del patrimonio arqueológico y estudios sobre la presencia teotihuacana en el centro norte. Pues bien, en el programa Del clásico al posclásico en el Querétaro antiguo, la arqueóloga Fiorella Fenoglio nos conducirá en un ágil recorrido por 3 importantes periodos de la historia independiente de las culturas originarias de Mesoamérica. Ella nos mostrará no solo las particularidades del clásico, del epiclásico y del posclásico en la región queretana, sino también sus vínculos con otras regiones como Teotihuacán. Les invito a escuchar su agradable y muy interesante explicación. Empieza precisamente con el clásico, o como le decimos nosotros, la llegada de los teotihuacanos a la región, ¿no? O sea, imagínense ustedes que estaban muy felizmente viviendo en ese entonces ya mezclados los chupicuareños con los cuicuilcas en el Cerro de la Cruz, y de pronto va a pasar algo que va a cambiar completamente la historia del valle. Y eso es que también a raíz de la explosión del Xitle, si le das a la siguiente por favor, de esa erupción el Xitle, efectivamente, ¿no? Hay una población que se viene al Cerro de la Cruz, pero también otra población que se va al Valle de Teotihuacán. Y entonces empieza, digamos, a desarrollar esta gran ciudad, esta gran cultura que será muy famosa muchos años después. Que se convierte con el paso de los años, pues en uno de los primeros estados más importantes de Mesoamérica. Teotihuacán, pues como les digo, fue una ciudad impresionante, una ciudad que fue quizá de las más grandes del clásico, que llegó a medir aproximadamente 21 kilómetros cuadrados, no, eso es muchísimo, pero sobre todo, y creo que es la característica que más distingue a Teotihuacán, que fue la primer gran metrópoli cosmopolita, es decir, fue una ciudad que fue
habitada por muchísimas culturas al mismo tiempo. O sea, en esa ciudad convivieron gente de diferentes culturas, de diferentes tradiciones culturales, una ciudad multiétnica. Teníamos gente del occidente, del Golfo, del área maya. O sea, casi todas las regiones de Mesoamérica están representadas en Teotihuacán. Y por lo tanto, y considerando como el estado arcaico más importante, fue una ciudad que dominó, o sea, además de la ciudad, que fue una ciudad muy grande, tuvo un impacto de influencia muy grande, ¿no? O sea, su influencia se ha llegado a ver hasta el área maya y, por supuesto, hasta estas regiones del centro norte. Y en esa época, en la época que se conoce como el Clásico, que está totalmente representada por Teotihuacán, esta gran ciudad fue el eje de todo. O sea, el eje político es el que dictaba las normas políticas, económicas, sociales, culturales, ideológicas, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Que en algún momento esta gran ciudad, ¿no? La gran ciudad teotihuacana, pues además de que empieza a crecer y a hacerse cada vez más grande, pues también empieza a tener ciertas necesidades. O sea, como toda buena ciudad, pues imagínense lo que significa tener que alimentar a 200,000 habitantes, 250,000 habitantes, que es muchísimo, ¿no? Pero sobre todo para la época prehispánica eso es muchísimo. Entonces, evidentemente, lo que en cierto momento, que es la época de auge de Teotihuacán, tiene que empezar a salir, a buscar nuevas rutas de control, a buscar nuevas zonas de recursos y entre sus múltiples áreas de control, pues precisamente una de ellas fue Querétaro. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por muchas razones. Una de las primeras es, como bien decía Juan Carlos, en el Cerro de la Cruz tenemos todo un desarrollo, ¿no? Que estamos viendo continuo, y cuando de pronto tenemos un abandono total del Cerro de la Cruz. O sea, toda la población que vivía alrededor, el centro ceremonial que teníamos arriba, etcétera, se abandona. Y de pronto, así tal cual, o sea, no estoy exagerando, ahí sí no estoy exagerando, se abandona. Y de pronto, a 8 kilómetros pues allá adelantito, se crea un nuevo asentamiento que es el que empieza a dominar el valle. Entonces, y eso no solamente lo sabemos porque se abandona el Cerro de la Cruz, sino porque empezamos a ver una serie de rastros materiales que nos van a indicar de qué estamos hablando y quiénes fueron los que llegaron. La que sigue, porque por lo tanto empezamos a ver, así como vimos en el Cerro de la Cruz, estos cambios entre lo que era la cultura chupícuaro y lo que vimos lo cuicuilca, pues obviamente aquí también lo vemos. ¿Y qué es lo primero que vemos? La arquitectura, ¿no? La arquitectura es completamente distinta a lo que teníamos en la región, es completamente distinta a lo que teníamos en el Cerro de la Cruz, ¿no? Ahora tenemos un gran montículo que tiene un basamento, que quiero decir con el basamento es la parte de abajo, donde se ven las escaleritas, sobre el que se construyó un templo, un recinto ceremonial, que tiene una característica, bueno, dos características. Una que tiene un pórtico, que en la primera y en la tercera etapa teotihuacanas es un pórtico abierto, que eso es muy importante, y en el segundo es un pórtico cerrado. Como bien decía Juan Carlos, en este caso, en el Rosario, también tenemos 3 momentos de cebolla de este sitio. Tenemos la estructura chiquita, se destruye, se vuelve a construir otra un poquito más grande, pero exactamente igual, se destruye y se vuelve a construir otra. Esta estructura principal está rodeada por diferentes plazas estucadas. ¿Qué quiero decir con estucadas? Es material que se hace con cal, ¿no? Con lo que se hacen los enlucidos en los sitios arqueológicos, que seguramente todos los han visto, esas paredes blancas o esos pisos blancos. Está completamente rodeado de ese tipo de plazas y gracias a las excavaciones que hemos realizado en los últimos 2 años, hemos descubierto que hay muchos más elementos arquitectónicos que rodean el sitio. Principalmente otras plataformas que le dan como una forma más parecida a los barrios teotihuacanos y una serie de cuartos. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué se los estoy contando? Esto que ustedes están viendo es característico de justamente los barrios teotihuacanos. O sea, si ustedes van a Teotihuacán, todo el mundo está acostumbrado a ir como a la parte central de Teotihuacán. La pirámide del Sol, y a la de la Luna, y la calzada de los muertos, y etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos fuéramos a los alrededores, donde están todos precisamente los barrios, nos daríamos cuenta que ese tipo de arquitectura entre los barrios se repite y que es el tipo de arquitectura que tenemos nosotros en el Rosario. Pero además también tenemos una serie de materiales arqueológicos, o sea, que también nos hablan de esa presencia de estos grupos teotihuacanos. Entonces, bueno, tenemos la cerámica, tenemos la lítica, ¿no? Es decir, las herramientas líticas, y en el caso específico del Rosario, pues los murales, de los cuales ahorita hablaremos un poco, por favor.
El rosario, como les decía, cerca del 300 después de Cristo, ¿no? Justo un poco después de que ya la ciudad de Teotihuacán empieza a crecer y a ser muy importante, un grupo de élite viajan aquí para fundar este sitio. En la fundación tuvo que haber sido un evento muy impresionante y muy impactante, porque imagínense que, lograron movilizar, terminar con el Cerro de la Cruz, ¿no? Así de abandonarlo. Ahora somos nosotros, y lograron movilizar a toda esa gente, pero además tenían que tener ciertos mecanismos de control y de impacto a la población, porque lo que tenemos en ese pórtico abierto es justamente los grandes murales teotihuacanos que están desplegados en esa parte. Ahora, gracias a los estudios que se han hecho sobre la iconografía, de unos compañeros de la Universidad de Copenhague, nos hemos dado cuenta que lo que dice este mensaje es un mensaje importante, es precisamente un mensaje de control y de dominio. Lo que tenemos en los murales es un personaje de perfil que trae un escudo en la mano y en la otra mano trae una antorcha. Trae un penacho con unos corazones sangrantes en la cabeza. Entonces, se supone, y son unos guerreros sacerdotes, que se supone que llegan a este territorio para hacer un ritual que se le llama toma de posesión. Es decir, llegan, toman posesión de este nuevo valle, de este nuevo territorio, y lo celebran haciendo además estos murales para que a los que están abajo no se les olvide. ¿Qué es lo que sucede después? Pasan aproximadamente 100 años, no 110 años, y deciden, como ustedes ya saben, que en la época prehispánica las construcciones eran cíclicas. Que renovarse cada determinado momento, ¿no? Cada cierta cantidad de años. Lo mismo pasó en el Rosario, que deciden volver a construir, destruir la primera pirámide y construir la segunda. Eso, pues para nosotros los arqueólogos es una cosa muy terrible, porque justamente eso fue lo que destruyó los murales, la parte de arriba de los murales del Rosario. Porque ellos, los mismos teotihuacanos, cortaron los murales, los echaron para adentro para rellenar y construyeron la siguiente pirámide, en el siguiente montículo, que en este caso se caracteriza porque en las paredes del pórtico cerrado, en lugar de tener esos magníficos murales, ahora lo que tenemos son unos pequeños grafitis. También así sobre la parte del estuco, agarraron un elemento muy fino y grabaron sobre ellos. Pero tenemos en la parte de hasta allá abajo un antropomorfo, que hasta se le ve así como de la carita de frente, se le ve el penacho y hasta como el vestidito. En esta parte parece como un papalote, pero es un papalote con muchas rayas alrededor. Esa etapa le llamamos el pórtico de los grafitis. Volvió a pasar lo mismo, rompieron las paredes, las cortaron, rellenaron y construyeron la tercera etapa de ocupación teotihuacana del sitio. A esta nosotros le decimos el recinto quemado. ¿Por qué? En esta etapa justo es como muy interesante lo que pasa, porque todo el tiempo que nosotros, hemos estado estudiando el Rosario y obviamente tenemos que estar estudiando Teotihuacán, nos damos cuenta que hay siempre un paralelismo con lo que está pasando con la gran ciudad. Las cosas que estamos viendo que pasan en Teotihuacán las vemos reflejadas en el Rosario. Y a este momento justamente tenemos que volver a voltear a ver hacia Teotihuacán, porque para más o menos el 540 después de Cristo, la gran ciudad teotihuacana, la gran Teotihuacán, empieza a entrar en crisis. Entre ellas hay una combinación, ¿no? Entre crisis climática, por el exceso de la explotación de los recursos, entre otras un hartazgo de las comunidades de alrededor que eran tributarias a Teotihuacán, y la tercera, un pleito interno entre las diferentes élites que lo gobernaban. El asunto es que cerca del 540 Teotihuacán cae, pierde su poder. Ya deja de ser esa ciudad. Hay muchos problemas internos. Y en la gran ciudad, lo que nosotros vemos es que muchos de los lugares importantes que se tuvieron que abandonar fueron quemados y pasaron por todo un proceso de desacralización. Lo que nosotros tenemos en esa tercera etapa de ocupación justamente es eso. El momento de abandono y el ritual de terminación, el ritual de desacralización de este espacio por parte de los teotihuacanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esa última etapa? Una gran ceremonia, ¿no? Justo de desacralización. Hicieron toda una serie de ofrendas que pusieron en el piso, que consistieron entre cuchillos curvos, vasijas matadas, textiles, y todo eso lo cubrieron con pequeños troncos de madera y le prendieron fuego.
justo con ese proceso de desacralización. Afortunadamente para los arqueólogos, porque lo que hizo fue que precisamente no logró quemar todo, sino lo que hizo fue como sustraer todo el oxígeno con la prendida, y entonces lo que quedó fue una cápsula del tiempo, tanto que nosotros lo encontramos pues 1500 años después. En ese momento es cuando tanto en Mesoamérica como en Querétaro, específicamente en el Valle de San Juan del Río, se acaba con la etapa teotihuacana. ¿Qué es lo que sigue? Pues justamente un periodo que se le conoce como epiclásico, como el momento de la fragmentación del poder. Eso es lo que pasó cuando cayó Teotihuacán. Justamente eso, una ciudad hegemónica que tenía tanto poder, que controlaba tanto territorio y tenía tanta influencia en tantos grupos culturales que habitaban a su alrededor, adentro y a su alrededor, que cuando cae, pues se les cayó el centro. Y entonces el epiclásico se caracteriza por ser una época de muchísimo desestabilización, de muchísimos movimientos poblacionales, de una etapa, pues sí, de la fragmentación del poder. ¿Y eso a qué lleva? A que imagínense que toda la gente que vivía en Teotihuacán, ¿no? O que dependía de Teotihuacán, pues ya no vive ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a mover. Se empiezan a mover a diferentes partes de Mesoamérica, se empiezan a ir, empiezan a formar nuevos centros, hay nuevas élites peleándose por el poder, o sea, son mucho más regionales. O sea, ya podemos ver que ya están mucho más localizadas estos grupos. Rosario también tiene su etapa epiclásica. Después del abandono, volvieron a construir otra pirámide encima, pero esa ya es de otros grupos. El Cerro de la Cruz, por ejemplo, vuelve a ser ocupado. O sea, esa gente que se está moviendo y que está migrando por toda Mesoamérica empieza a llegar a estos nuevos sitios para tratar de tener el control regional. O sea, primero, pues obviamente cerca de las rutas de comercio, porque pues en un momento de inestabilidad lo que necesitas es, pues número uno, tener con qué comer, y segundo, tener con qué, controlar, ¿no?, a la región. Los sitios más importantes o los sitios donde están las élites se asientan en lugares muy particulares. Uno, en la parte de hasta arriba de los cerros, especialmente de cerros que estén muy bien protegidos por 3 de sus lados. Lo que tienen allá es la Trinidad, y solamente tiene una zona de acceso, que es la parte de abajo, ¿no?, que es la parte como que se ve más planita por la que podrías llegar. Bueno, pues todas las líneas que ven ustedes ahí son murallas de protección, que esa es una característica de los sitios del epiclásico, es decir, sitios que van a estar muy protegidos, que necesitan esa protección y que tengan la visión, la capacidad de que puedan estarse vigilando para defenderse entre los diferentes grupos. Y luego tenemos otros sitios que, aunque no están en esas zonas embarrancadas, o sea, en esos sitios, en esas plataformas así, sí se meten en las zonas embarrancadas como la que tenemos acá abajo. Ese sitio se llama Santa Rita, está en San Juan del Río, y pueden ver, o sea, imagínense, está literalmente, o sea, en la parte más alejada de la civilización. O sea, y está en la zona donde puede estar perfectamente rodeado y protegido por la misma barranca. Eso que está pasando en el epiclásico, ¿no? Mucho movimiento, mucha guerra, mucha inestabilidad, grupos peleándose los unos con los otros por el control de la región, por el control de las rutas comerciales, por el control de la sobrevivencia, diría yo. Son estas grandes ollas, cajetes, platos, ¿no?, que están hechos sobre el color natural de la cerámica, y encima dibujados generalmente motivos geométricos en rojo. Eso, o sea, cuando nosotros vemos esto, hay muchos tipos de rojo sobre vallo, como les enseñé en la foto anterior. Al interior de Querétaro tenemos diferentes tradiciones y regiones, microrregiones de lo epiclásico de los grupos locales, pero vemos esa cerámica y ya sabemos inmediatamente esto es epiclásico. Muchas veces, o sea, generalmente me preguntan cuando hablo sobre el epiclásico, siempre me dicen, bueno, ya sabemos que los que estaban en el Rosario eran teotihuacanos. Y entonces, ¿quiénes fueron los que vivieron en el epiclásico? Y el problema es que no tenemos la menor idea. Pero como justamente tenemos el epiclásico, tantos movimientos poblacionales por toda Mesoamérica, pues no lo sabemos. O sea, pueden venir algunos de Occidente, como pueden venir otros del mismo Teotihuacán. Pues no lo sabemos. Otra característica importante del epiclásico, que también a diferencia del clásico, es el tipo de representaciones que tenemos. Como vieron ustedes, pues tenemos los grandes murales teotihuacanos, que son una belleza mágica musical, y ahora se convierte en una forma de representación, o esta representación pública, por decirlo de alguna forma, es mucho más
decir, como mucho más sencilla, más abstracta, y las tenemos principalmente como lo que nosotros conocemos como petrograbados. Son estas piedras que tienen ciertos diseños. En específico, en esta región, digamos que tenemos tanto piedras grabadas con ya sea espirales, líneas curvas, etcétera, como también algunas que se les conoce como maquetas, o sea que son como representaciones en chiquito de los sitios arqueológicos o de templos, como el que tienen ustedes aquí abajo, ¿no? El de allá arriba es uno que está aquí muy cerca, por cierto, en el Marqués. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, eso como que todavía no lo tenemos como muy claro, porque de tener este enorme crecimiento que tenemos en el epiclásico, otra vez algo sucede en la región que hace que haya otro nuevo cambio y otra nueva relación cultural diferente. En ese instante, así como teníamos por un lado, teníamos a Teotihuacán en el desarrollo, en el crecimiento, etcétera, pues también vamos a tener todo, o sea, lo que ya sigue, digamos, en Mesoamérica es el desarrollo de lo que ustedes conocen como Tula o la Gran Tolán. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que lo que nosotros estamos viendo es que una vez más en Querétaro tenemos una influencia nueva de otro grupo que en este caso son los toltecas. Ajá. Si ustedes, cuando nosotros observamos el Cerrito, una de las características que tiene precisamente es, se le conoce como una de las ciudades hermanas de Tula. Y Tula tiene dos hermanas, una es, una hermana y un hermano, ¿no? El hermano que es el Cerrito y la hermana que es Chichén Itzá. Que ustedes, bueno, como puede, o sea, se les ha dicho que son como ciudades hermanas porque presentan ciertas características tanto de arquitectura como de los materiales arqueológicos que son bastante similares, ¿no? Tula se caracteriza o se conoce como la ciudad de los grandes artistas, ¿no? La ciudad de los intelectuales en el centro de México. En el caso del Cerrito se caracteriza la arquitectura, pues obviamente por el basamento piramidal. También tiene, como en las otras ciudades hermanas, la sala de las columnas, ¿no? Diferentes salas, ¿no? Como la de los altares, al igual que muchos de los sitios, principalmente ceremoniales, pues está rodeado de diversas plazas para llevar a cabo diferentes tipos de ceremonias, y lo que lo distingue y que lo distingue de los sitios que teníamos en anterioridad y que lo caracteriza o lo hace similar a los sitios que les decimos hermanos, pues es su escultura. Ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Que tiene el famoso chacmol, ¿no? Que es muy similar al que tenemos tanto en el centro de México como en el área maya, los altrantes, las almenas. Evidentemente también tenemos pues la cerámica. Tenemos la cerámica que en el caso del Cerrito sí se ha podido identificar, cerámica ceremonial, como los braseros o los ahumadores, como el que tienen allá arriba, pero también cerámicas domésticas. Y por eso les decía, al igual que pasa con Teotihuacán, ¿no? La cerámica que nosotros vemos en el Rosario, pues la vemos y decimos, esto es teotihuacano. O sea, no hay duda, ¿no? Y así también hay muchas de las cerámicas presentes en el Cerrito, que uno las ve y dice, pues esto es de Tula, relacionado con Tula. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque el Cerrito estaba en su proceso de desarrollo y en el proceso de crecimiento, algo pasa en la región precisamente, que mucho se ha hablado de que es un cambio climático, así como el que propició que hubiera todo este desarrollo de las culturas porque se favorece la agricultura por un cambio climático. Parece que hay otro cambio climático que se da justamente más o menos como en el 1100, que es lo que provoca que una vez más todas las culturas sedentarias tengan que abandonar la zona. O sea, aunque estaba el Cerrito en su creciente desarrollo, algo pasa que si ya de por sí la región después del epiclásico se había abandonado, ¿no? Y solamente tenemos la presencia del Cerrito en Querétaro, pues algo sucede mucho más grave que hace que incluso hasta la gente que vivía en el Cerrito se tenga que movilizar e irse pues seguramente al sur. Pero la zona se vuelve a quedar abandonada en el sentido de los grupos sedentarios y los grupos cazadores-recolectores que siempre estuvieron ahí y que siempre convivieron con todas estas culturas de las que estamos hablando, pues empiezan a movilizarse otra vez hacia el sur. Y ese es justamente el norte con el que se enfrentan o que conocen los españoles cuando llegan a esta región. También es por eso que se creía que no había más que cazadores recolectores u otro tipo de culturas en esta región, porque se da ese abandono.
total de grupos agrícolas y se quedan única y exclusivamente los cazadores-recolectores con los que empezamos. Fiorella Fenoglio Limón nos ha ayudado a conocer episodios ocurridos en la región queretana durante 3 importantes periodos de la historia mesoamericana. Comienza con la reocupación del Cerro de la Cruz, todavía en el periodo formativo. Nos habla de la fundación del sitio El Rosario por una élite teotihuacana ya durante el Clásico. También nos ha platicado sobre la fundación y multiplicación de nuevos asentamientos durante el Epiclásico, así como la conversión de El Cerrito en el centro rector más importante del posclásico temprano. Ahora sabemos que quizá por causas climáticas fue a partir del posclásico temprano que los pobladores sedentarios se retiraron de la zona, que volvió a quedar ocupada por sociedades recolectoras cazadoras conocidas como chichimecas, quienes nunca se habían retirado, que habían permanecido en la región compartiendo el espacio con sociedades sedentarias. Les invitamos a nuestro siguiente programa en el que hablaremos de la transición entre la historia independiente de los pueblos originarios y el comienzo del virreinato. Por hoy nos despedimos, esperando que este programa haya sido de su agrado. Gracias por su atención y hasta la próxima ocasión. Jimi Pokji.